¿Alguna vez te has preguntado cuál es la fuerza que te empuja hacia arriba cuando te bañas en el mar? ¿Y la densidad de los objetos en el agua? Porque algunos flotan, otros se hunden y otros parecen quedarse suspendidos en el agua. Pues si te interesa resolver estas dudas y muchas más, en este vídeo te voy a mostrar paso a paso el camino para llegar a la expresión teórica del principio de Arquímedes, el principio fundamental que explica todo esto. Bueno, pues vamos a proceder con la resolución hasta llegar a esta ecuación del empuje de Arquímedes. Para empezar, nosotros sabemos que el empuje es una fuerza. En este caso, la fuerza tiene esta presión aquí. Es una integral de superficie menos la presión por la normal a la superficie. En este caso, la normal está orientada en dirección desde el volumen, en este caso desde el objeto, hacia el fluido. En este vídeo os lo voy a mostrar mejor. Bueno, pues nosotros siempre tenemos que tener claro que la normal a un volumen de control, por ejemplo, esta pelota, va a tener siempre sentido saliente del propio volumen de control, como es en este caso de aquí. Por lo tanto, como la presión es ejercida hacia adentro, ya que al estar la pelota rodeada de agua, la presión tiene esta dirección de aquí, tiene como objetivo la de comprimir, por así decirlo, la pelota, pues es el significado de ese signo negativo de la presión dentro de esa integral de superficie, ya que esa presión tiene como dirección menos la normal que sale del sólido. Es simplemente una consideración y una estimación de esta dirección y sentido que tiene la propia normal que sale del volumen de control. Es también importante aclarar que con respecto al eje Y, las presiones van a ser las mismas, ya que la profundidad en este punto va a ser la misma que en este punto. La profundidad en este punto va a ser la misma que en este punto. Como la presión con respecto a la profundidad es la misma, pues con respecto al eje Y se van como a anular esas fuerzas producidas. El cálculo de esta presión lo veremos más adelante. Por otro lado, con respecto al eje X, sí va a haber una diferencia de presión y sí va a producirse una fuerza, ya que aquí arriba la presión es menor que aquí abajo. Por lo tanto, se va a realizar una fuerza resultante hacia arriba, ocasionada por esa diferencia de presión. Esta va a ser nuestra fuerza de empuje y va a ser la dirección de nuestra fuerza de empuje. Hay dos maneras posibles de entender cuál es esa presión con respecto a la profundidad conforme vamos avanzando en el líquido. Pues la primera manera es escoger un volumen de control de una región diferencial del líquido. En este caso, como podemos ver en la imagen, nosotros vamos a escoger como ese volumen de control y vamos a analizarlo. Vamos a aplicar la ecuación de la fluidostática. Para los que no sepan todavía, la ecuación de la fluidostática proviene de la ecuación de cantidad de movimiento. En este caso es igual a cero, ya que no se mueve. Como no hay cantidad de movimiento, pues entonces es igual a cero. Pero sin embargo, esto lo explicaré en próximos vídeos. Prosigamos. La ecuación de la fluidostática nos dice que las fuerzas volumétricas que se ejercen sobre este volumen fluido, este volumen de control que hemos cogido de ese fluido total, nos dicen que las fuerzas volumétricas aplicadas más las fuerzas de superficie son igual a cero. Esto tiene todo el sentido del mundo. La fuerza que ejerce, en este caso, la gravedad, que son las fuerzas volumétricas, una fuerza que se ejerce sobre un volumen, es igual a las fuerzas que ejerce la presión. Esto sí, tienen signo contrario, pero como módulo son iguales. Estas fuerzas se anulan para que este volumen de fluido se quede pues, estático en el sitio. Estas fuerzas de superficie, por otro lado, son las fuerzas que ejercen la presión, como hemos indicado anteriormente. Por lo tanto, de esta ecuación de la fluidostática, sabemos que estas fuerzas volumétricas son igual a ρ, que es la densidad, por la fuerza de masa. Simplemente las fuerzas volumétricas son igual a ρ por las fuerzas másicas. Esto tiene todo el sentido del mundo, ya que como la densidad es la masa entre volumen, si nosotros lo multiplicamos por la fuerza másica, vamos a obtener esta fuerza por unidad de volumen. Con respecto a la presión,
nosotros podemos utilizar lo que es denominado el teorema de la divergencia o teorema de Gauss. En este caso, el teorema de Gauss nos indica que la integral de una fuerza, un campo vectorial, un campo escalar de superficie es igual a la divergencia de ese campo con respecto a una integral de volumen. En este caso, como P es una presión y es un campo escalar, pues esa divergencia va a ser en realidad un gradiente. Es decir, que la integral de superficie de la presión es igual a una integral de volumen de el gradiente de la presión. Esto se explica en la ampliación de matemáticas, pues si alguno pues no lo tiene del todo claro. Total, si nosotros igualamos esto, obtenemos esta presión de aquí, que tras averiguar y descomponer el gradiente de presiones, podemos obtener que este gradiente de presiones solamente se ejerce, solamente cambia en el sentido de la z, es decir, en sentido ascendente con respecto a la profundidad, ya que las fuerzas volumétricas son ejercidas en este sentido también. Las demás partes del gradiente son iguales a 0, porque en las otras coordenadas pues no existe ninguna fuerza aplicada, solamente existe una fuerza aplicada en el eje de la z. Por lo tanto, la expresión final queda esta de aquí, que si vamos descomponiendo y integramos, obtenemos finalmente que la presión es la variación de presión, porque es la de P2 en el punto de arriba menos P1, es igual a menos ρ, menos la densidad, por G, por H, que es la cota total, menos Z, que es la cota inferior. Tras este inciso para averiguar y saber cómo calcular cómo va variando la presión con respecto a la profundidad, pues vamos a introducir el valor obtenido de esta variación de la presión dentro de nuestra fórmula del empuje, de la fórmula integral de la fuerza. Si nosotros introducimos esto, podemos ver que la integral de superficie de este valor obtenido de la presión, bueno, la menos presión, va a ser igual a la densidad por la gravedad por el integral de superficie de h menos z por el diferencial de superficie. Si nosotros ponemos profundidad e intentamos razonar lo que es este valor de integral, podemos llegar a obtener el resultado del volumen, ya que nos estamos marcando la cota de arriba, es decir, nos estamos marcando una altura, y a la vez con la integral de superficie nos estamos marcando una superficie. Si tenemos altura por superficie, pues tenemos el volumen. Bueno, pues ahora vamos a explicar un poquito el sentido físico y el significado de esta resolución de esta ecuación. Como hemos dicho, empuje es igual a la densidad del líquido por el volumen sumergido por la gravedad. Si nosotros nos paramos a pensar, la densidad del líquido por el volumen sumergido es igual a el peso del agua que se ha desplazado al introducir ese volumen. Nosotros tenemos el cuerpo sumergido, pero en una parte, si tenemos que esa parte es igual a la densidad del líquido por el volumen sumergido, por encima su gravedad, esto es igual al peso del agua o el líquido desplazado. Simplemente hay que jugar un poquito con las fórmulas y para hacer entender cada uno de los aspectos importantes que conlleva. Estudiar las 4 acciones posibles que pueden suceder cuando nosotros introducimos un objeto en un líquido. Puede ser que esté parcialmente sumergido, como una pelota flotando en el agua. Puede ser que sea
por ejemplo, un buceador que está de manera estática sumergido en el agua. En estos ambos casos el peso va a ser igual al empuje, ya que ni en ningún momento la pelota ni el buceador aumentan su cota con respecto a Z o disminuyen. Es decir, en ningún momento ninguna de estas fuerzas es mayor para que provoque un movimiento con respecto al eje Z de esto. Y por otro lado, están los casos que no son estáticos, es decir, que el peso o es mayor o el empuje es mayor. Bueno, pues en el primer caso, en el que está de manera estática y está completamente sumergido, podemos, mediante el razonamiento teórico, llegar a la deducción de que la densidad del líquido es igual a la densidad del objeto. Dicho de otra manera, la densidad del objeto es igual a la densidad del líquido. Esto es debido a que está completamente sumergido y el volumen sumergido es igual al volumen completo del objeto. Al final se cancelan y obtenemos esa deducción de que la densidad es la misma. Por otro lado, en el segundo caso, la densidad del objeto va a ser menor a la densidad del líquido. Este segundo caso es el caso en el que sigue estando de manera estática, pero parcialmente sumergido, como es el caso de esa pelota que está flotando en el mar. Esta pelota que flota en el mar, su peso es igual al empuje del agua, pero como esta pelota tiene un volumen sumergido menor que el volumen total de esta pelota, por final, mediante, como podéis ver aquí, la densidad va a ser menor que la densidad del líquido. Pues el tercer caso es el caso en el que el empuje que ejerce el fluido sobre la pelota es mayor al peso de la pelota, es mayor a la fuerza de la gravedad que ejerce la gravedad sobre la pelota. Por lo tanto, si el empuje es mayor al peso de la pelota, ascenderá hacia arriba. Pero, ¿qué pasa? Que en este caso, al ir encendiéndose arriba, llegará un momento que sobresalga sobre la superficie y pues obtengamos ese equilibrio estático de nuevo que hemos visto en el caso anterior, en el caso en el que la pelota está parcialmente sumergida. Esto se hace ya que se compensa ese volumen sumergido, se compensa para que se obtenga el equilibrio estático. Bueno, pues ya en el último caso, en el cuarto caso, sabemos que el peso, es decir, la fuerza de la gravedad, es mayor que la propia fuerza que ejerce el líquido. Es decir, el peso es mayor que el empuje. Esto que hace que la pelota descienda hacia abajo. En este caso, para poder ser capaces de calcular la densidad de este objeto, por ejemplo la pelota, debemos ser capaces de tener otros parámetros de los cuales podemos basarnos para calcular la aceleración de la pelota. Si nosotros tenemos la aceleración de la pelota, pues podemos calcular ya finalmente la densidad del objeto. Esta aceleración puede ser calculada mediante el tiempo que se tarda en bajar y la distancia que se desplaza. En este caso, mediante el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, somos capaces de obtener la relación entre esa aceleración con respecto a la distancia y el tiempo. Si eso lo sustituimos en la siguiente fórmula, pues podemos ser capaces de obtener esa fuerza, esa diferencia de fuerza entre el peso y el empuje. Y con esa diferencia de fuerza ya se puede obtener, mediante todo el desarrollo, la densidad del objeto. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo y hayáis entendido un poquito más sobre el principio de Arquímedes. Si es así, pues suscribiros, darle like y escribirme en los comentarios cualquier duda relacionada con este principio.